Última cápsula con respecto a la perspectiva cognitiva y al mismo tiempo la última cápsula ya de la unidad 2. Ya nos quedaba por ver entonces, vimos en las cápsulas anteriores a George Kelly con los constructos personales, cómo funcionan, cómo se organizan para dar, digamos, forma finalmente a nuestra personalidad. Vimos a Aaron Beck, ¿cierto? Con esta triada cognitiva, con los pensamientos automáticos, las distorsiones cognitivas, todo este tipo de pensamientos que son dañinos, que se nos activan casi automáticamente y que son distorsionados, ¿cierto? Que dan cuenta de ciertas distorsiones cognitivas, es decir, formas sesgadas de ver la realidad. Ya es muy importante que entiendan los pensamientos automáticos, las distorsiones cognitivas, para entender también la teoría de Albert Ellis, ya que es de alguna manera una teoría un poquito más basada o que tiene que ver más con una forma también de terapia. Ya la terapia cognitivo-conductual obviamente que va mucho más allá que Albert Ellis, ¿cierto? Pero tenemos aquí un primer como acercamiento con este autor, ya que él transforma todo esto en formas también de tratar a los pacientes, ya en un tipo de terapia cognitivo-conductual como aparece acá. Ya que es una terapia más bien activa, ¿cierto? Donde el paciente, el cliente, el usuario, como quieran llamarlo, tiene un rol importante, que tiene que hacer cosas, ¿cierto? Es un poquito directiva, a diferencia, no sé, de una terapia más psicoanalítica. La terapia cognitivo-conductual, no sé si alguno ha ido a terapia de este tipo. De alguna manera se nos dan ciertas tareas, hay cosas que tenemos que hacer y luego a la sesión siguiente mostrar lo que hicimos, comentarla con el psicólogo o psicóloga. ¿Ya? El terapeuta de alguna manera en este tipo de terapia cognitivo-conductual ayuda, como dice ahí, al paciente o cliente a entender que muchos de sus problemas general y de sus digamos, síntomas, muchas veces dificultades de salud mental, tienen que ver o vienen de alguna manera de su forma de ver la vida, como dice ahí, de su filosofía personal, y cuya filosofía personal contiene ciertas creencias, ¿ya? Y estas creencias que tenemos tremendamente arraigadas en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestros constructos personales, como diría Kelly, ¿cierto? Muchas veces son las mismas que nos crean dolores emocionales, ¿ya? Y es importante entonces, según este tipo de terapia, que tomemos conciencia de esas creencias equivocadas, de esas creencias erróneas, distorsionadas y sesgadas que a veces tenemos del mundo, de las situaciones, de nosotros mismos, de los otros, ¿ya? Entonces de ahí surge concretamente la terapia de Ellis, que está enmarcada dentro de este tipo de terapia cognitivo-conductual. Cuando ustedes tengan la asignatura donde vean este tipo de terapia, van a ver probablemente, yo me imagino, a Ellis con su terapia racional emotiva, ya que tiene que ver con darnos cuenta, hacer consciente el cómo pensamos, qué tipo de pensamientos y creencias tenemos con nosotros que nos pueden estar haciendo daño, y entender también que esas creencias y pensamientos se conectan con ciertas emociones en nosotros y poder también identificarlas, ya para de esa manera empezar a tomar acciones y decisiones para poder empezar a sentirnos mejor, ¿ya? Esta terapia racional emotiva se traduce en un modelo que Ellis lo llamaba el modelo ABC. Ya, A por acontecimientos, B por beliefs, beliefs en inglés, creencias, y C por consecuencias. Ya, en español sería el modelo ACC, pero con las palabras en inglés queda justamente el modelo ABC, que era bien conveniente para ponerle como nombre a su modelo. Ya, entonces este modelo plantea la existencia de estos tres momentos de alguna manera, ¿ya? Que se van activando en nosotros y que es lo que tenemos que revisar cuando vamos a este tipo de terapia, ¿ya? Entonces primero están los acontecimientos o los eventos activadores. Cualquier tipo de acontecimiento, hecho o situación, ya sea interna o externa. Algo que me pasó, algo que sentí, algo que recordé, ¿ya? Algo que pensé, ¿vale? O una cuestión concreta, una pérdida, el fallecimiento de alguien cercano, una pandemia como la que estamos viviendo, ¿cierto? El peligro de contagiarnos, o sea, que se contagie alguien cercano a nosotros y que queremos, ¿ya? Todo el tipo de situaciones, ya sea internas o externas, que tenemos que enfrentar en nuestra vida en general. Ahora, ¿qué pasa? Porque todos nos enfrentamos con eventos en nuestro entorno, pero no todos son eventos o acontecimientos activantes que gatillan en mí algo, ¿ya? O al menos algo que sea relevante para mi salud mental. Y hay cosas que pasan nomás por nosotros, pero aquí en este tipo de terapia tenemos que ir identificando cuáles acontecimientos, hechos o situaciones son los que activan creencias erróneas, ¿ya? Y creencias que son dañinas para nosotros. Entonces los eventos, que sería la A, los acontecimientos, generan
o activan de alguna manera ciertas creencias o pensamientos en nosotros, ¿ya? Pensamientos, ideas o imágenes que se nos vienen a la cabeza, ¿ya? Frente a un acontecimiento. Ya escuché un perro ladrar y inmediatamente me dio susto, se me apuró el corazón. Me acordé de una vez que tuve una experiencia negativa con un perro, se me vino las imágenes de esa situación, se me vino la cara de ese perro ladrándome fuerte con la boca, con los dientes, y se me activan todas esas cosas dentro de mí. Y esa activación de creencias, pensamientos, imágenes, ideas que se dan en mi mente tiene consecuencias, ¿cierto? No queda ahí nomás, sino que tiene consecuencias que son principalmente a nivel emocional, ¿ya? Y que de hecho incluso se traducen también a un nivel ya más funcional, que me impiden hacer cosas o me llevan a hacer cosas que son, por ejemplo, dañinas o que afectan mi relación con los demás, qué sé yo. La parte de las consecuencias es bastante amplia, ¿ya? Entonces, hay eventos que son activantes de ciertas creencias o pensamientos que tienen consecuencias o resultados a nivel tanto conductual como emocional, ¿ya? Que pueden ser funcionales, como dice ahí, o disfuncionales. La idea es que yo convierta estas consecuencias en consecuencias funcionales, porque yo no puedo controlar los eventos de mi alrededor 100%. Algunas cosas las puedo controlar, evitar ir a ciertos lugares, qué sé yo, pero no puedo tener el control total sobre la realidad externa. Lo que sí puedo tratar de controlar de alguna manera son mis pensamientos con respecto a esos eventos y por ende las consecuencias que tengan esos pensamientos en mí. Ya acá aparece un ejemplo que es bastante burdo, digamos, muy básico, porque de repente partamos por ejemplos básicos para poder entender bien. Tenemos una situación o circunstancia o evento gatillador o activador. Me saqué un 2, lo voy a cambiar ahí para no hacerlo algo más cercano a nosotros, en la primera prueba de personalidad. ¿Ya? Pasó eso. Y está ahí, está la nota en el sistema, un 2-5, no sé. ¿Ya? ¿Eso qué genera en mí? ¿Vale? En cada persona del mundo puede generar algo distinto, ¿ya? Pero en mí puede pensar, se me pueden activar, como aparece ahí, ciertos pensamientos que son más bien automáticos, ¿cierto? Taquigráficos, cortitos y automáticos. Esto es terrible, nunca me va a poder ir bien, no puedo soportar esto, soy un fracaso, podríamos agregar ahí, ya me eché el ramo, por ejemplo, la primera nota, y en la mente así, listo, ya me eché el ramo, ¿ya? Soy tonto, no sirvo para esto, yo sabía que me iba a ir mal, ¿ya? Y se empiezan a activar ciertos pensamientos y creencias con respecto a mí mismo y al entorno que son dañinas y que por lo tanto, este es un ejemplo negativo, pues a otra persona pueden activársele pensamientos más positivos, ¿cierto? No importa si es solo la primera nota, estoy viviendo un cambio importante, por lo tanto no es raro que en la primera prueba me haya ido mal, pero ya para la segunda puedo ir repuntando, ya esto es algo digamos particular, no tiene por qué generalizar todo, ¿ah? Otras veces me saca una nota mala en un principio y luego logro que me vaya bien, sé que no me voy a echar este ramo, ¿ya? Otro tipo de pensamiento, estamos viendo aquí un ejemplo más negativo. Entonces me saqué una mala nota, se activan este tipo de pensamientos automáticos en mí y que son de alguna manera también distorsiones cognitivas, ¿cierto? Porque por una nota jamás voy a ser un buen estudiante. No, ¿cierto? Ahí estoy llegando a una conclusión sin evidencia o basada solo en un aspecto de la evidencia, ¿cierto? Y como resultado entonces vienen ciertos sentimientos, emociones y conductas asociadas a esos sentimientos y emociones. Aquí el ejemplo es un poco excesivo con respecto a lo que había pasado, depresión y dejar la universidad, ¿ya? Pero pueden ser decaimiento, desesperanza, pérdida de motivación, como sentimientos. Y como conductas podrían ser botar el ramo, ¿cierto? Quizás dejar la universidad por una mala nota es un poco extremo, ya, pero también depende de nuestro estado anímico. Quizás esa mala nota fue la gota que rebalsó el vaso, ¿cierto? Y que efectivamente al pasar eso yo decida abandonar los estudios o decida congelar, pero claro, lo más básico que puede pasar es que que me desmotive, que deje de estudiar esa asignatura o que de frontón bote, por ejemplo. Ustedes a veces hacen eso, que como que dejan de botar una asignatura y se concentran en las demás, por ejemplo, ¿ya? Esas pueden ser conductas asociadas. Si lo viéramos en el ejemplo que era más positivo, ya no, si voy a poder mejorar, qué sé yo, los sentimientos o las acciones podrían ser, claro, un poquito de tristeza, una leve desmotivación, pero que las conductas sean estudiar más para la próxima, pedir ayuda, cambiar mi método de estudio. Si solo leí, quizás ahora poner más atención a las cápsulas porque parece que soy más auditiva, o hacer resúmenes, quizás no tomé ningún apunte de las cápsulas, no me leí los textos, quizás para la próxima prueba voy a tomar más apuntes, voy a tomar acciones que vayan
orientadas a mejorar aquello que pasó, a buscar una solución, más que a abandonar y a hundirme, como digamos, en un hoyo negro de tristeza, de depresión y de frustración. ¿Ya? Me imagino que se entiende. Entonces ese es el modelo ABC de Ellis. ¿Ya? Y cuando uno va a terapia de este tipo, justamente es lo que uno tiene que ir identificando. Ya les voy a mostrar entonces un documento con respecto a eso. Ya hay factores, como modo de resumen, hay factores activantes, ¿cierto? Que pueden ser todo tipo de acontecimientos, pero principalmente acontecimientos más bien vitales. Ya momentos de la vida, pérdida, ya incluso cosas también pasadas que algo nos recuerda, escuchamos una canción y nos recordó una pérdida que tuvimos y se nos vienen imágenes, sentimientos, recuerdos de eso y nos deprimimos, ¿cierto? Y dejamos de hacer lo que nos gustaba o nos dejamos de salir o dejé de participar en algo que me gustaba porque esta situación que pasó me afectó a tal nivel que me comió toda la energía y estaba lista para salir y pasó algo, me dijeron algo, vi algo, tiré mi bolso, mi cartera, lo que sea, cada uno lejos y me fui a tirar a la cama y a taparme y no fui donde iba a ir, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hay factores activantes que activan en pensamientos y que activan también emociones. Y esos pensamientos y esas emociones se traducen en consecuencias o en resultados, ya, es decir, en conductas que yo concretamente también realizo, ya, como perder el interés en las cosas, como el ejemplo que les decía, reducir y dejar de hacer cosas que antes eran placenteras para mí, aislarme, ya, y tener conductas también autodestructivas, dañinas para mí. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar para terminar el documento que les decía. Cuando uno trabaja este tipo de terapias, una de las primeras cosas que uno debe hacer, y que los insto a que ustedes las hagan, les voy a subir este documento, es identificar los pensamientos automáticos, por un lado, identificar qué acontecimientos son disparadores para mí, gatillan estos pensamientos automáticos, y tener conciencia también de las emociones y de las consecuencias en el fondo que se provocan en mi bienestar y en mi comportamiento. Entonces, a uno le entregan, por ejemplo, una hojita como este tipo, ya que yo se los voy a subir para que si quieren o si sienten que están un poquito pasándolo mal, ¿cierto? Que están sintiendo algún tipo de malestar, pueden ustedes, si quieren, empezar a completar esta hojita. Ya la pueden imprimir si tienen la posibilidad, o incluso no tienen para qué imprimirla en realidad en el mismo computador o donde ustedes lo hagan, ir completando a lo largo del día todos los eventos que sean para ustedes importantes. No van a poner todo lo del día, tomé desayuno, me sentí tanto, no, sino que cosas que hayan pasado. Me llamó tal persona, vi tal cosa, no sé, vi el número de contagiados del día. Evento disparador. ¿Qué pensamientos se te vienen a la cabeza? Estamos perdidos, esto va de mal peor, se viene el fin del mundo. No sé, emociones, angustia, miedo, tristeza, frustración. ¿En qué nivel de 1 a 10? 10, por ejemplo. ¿Ya? Puede ser eso, y puede que algunos de verdad prefieran no ver ese tipo de noticias y alejarse un poquito de las redes sociales o de las noticias en la televisión, porque ya se dan cuenta de que ese tipo de información externa, que sería un evento disparador, les generen a ustedes pensamientos que los hacen sentirse mal. ¿Ya? Entonces, si quieren, como les digo, si sienten que les sería útil a ustedes, pueden ir completando a lo largo del día, hacerlo día a día, le pueden poner fecha, ya que si yo lunes 8 de junio, y van aquí poniendo todos los eventos disparadores de este modelo, completando el modelo ABC finalmente. Eventos gatillantes, disparador suena un poco raro, gatillantes, qué pensamientos automáticos, pensamientos o creencias o imágenes, ya, esto es más amplio, les puse ahí un ejemplo nomás, que se activan frente a ese evento y qué consecuencias, por eso es la C, tienen. Principalmente consecuencias, emociones, les voy a agregar aquí, y conductas. En consecuencias emocionales y conductuales. ¿Ya? Y así pueden ustedes obviamente ponerle todos los recuadros que quieran hacia abajo. ¿Ya? Y aquí, ya para cerrar con lo de hoy día, les dejo un ejemplo. ¿Vale? De una persona que pueda estar yendo a terapia porque se está sintiendo mal, y dentro de todas las cosas que notó durante el día, por ejemplo, cuando alguien cercano, hice un ejemplo como amplio, ¿ya? Cuando a alguien cercano le pasa algo malo, ¿qué creencias se activan en esta persona? ¿Ya? Tengo que ayudarlo, es mi responsabilidad hacerme cargo, yo soy responsable del bienestar y comodidad de los demás, si no ayudo van a pensar que no me importa o que soy mala. Estas creencias que se activaron acá, o pensamientos, ¿son reales o son un poco distorsionados? ¿Cierto? ¿Es la responsabilidad de esa persona hacerse cargo de todo? ¿Es capaz? ¿Es posible eso? Yo soy la responsable del bienestar. Aquí podríamos ponernos a identificar cada uno de estos pensamientos, qué tipo de distorsión cognitiva es. ¿Cierto? Por ejemplo, este es uno, recuerdo, se llamaba como personalizar, algo así, de creer que es responsabilidad de uno cosas que les pasan a otros.
¿Y qué consecuencias tiene en esta persona, por ejemplo? Angustia, tensión, dolores de cabeza constantes, dolores de estómago, ¿ya? Todos sabemos que la somatización es algo real, mente y cuerpo están unidos, ¿ya? Andar de mal humor, andar irritada. Y aquí uno puede del 1 al 10 marcar cuán intensa es esa emoción o esas sensaciones que se me provocan frente a este evento disparador y a esas creencias que se activan. Es bueno esto también porque después uno puede ir viendo cuáles son las más intensas y las que más se necesita atacar de alguna manera. Ya, hasta aquí es lo de, ¿cierto? Lo de Ellis. Pero ¿qué viene después? ¿Ya? Si uno sigue en este tipo de terapia. Después lo que uno debería hacer es cuestionar estas creencias erróneas. Porque son erróneas, son sesgadas y son distorsionadas. Entonces tenemos la capacidad de cuestionarlas. A ver, ¿tengo que ayudarlo? ¿Tengo siempre, todas las veces que ayudarlo? Es un pensamiento un poco extremo, ¿cierto? Es medio blanco y negro. Entonces yo cuestiono estos pensamientos. Aquí el cuestionamiento que les propongo, aquí este es un ejemplo nomás. Puedo ayudar si quiero y puedo, pero no es mi culpa lo malo que le pase a los demás. Cuando algo me pone tensa, es mejor decirlo y no guardarlo. No tengo el poder de predecir que va a pasar algo malo o de evitarlo. No está en mis manos evitar que a otras personas les pasen cosas malas. ¿Ya? Ni tampoco son mi culpa. No está en mis manos solucionar los problemas de todo el mundo, ni tengo por qué hacerlo. ¿Ya? Esos fueron los cuestionamientos que se podrían haber hecho y ustedes podrían agregar muchos más a esos pensamientos. Y finalmente entonces, la idea es que cuando le vuelva a pasar algo malo a alguien cercano, ¿ya? O porque esos eventos disparadores van a pasar, ¿ya? Yo no puedo controlarlos al 100%. La idea es que se creen nuevos pensamientos, ¿ya? No nuevos pensamientos absolutamente contrarios al original, porque tampoco es tan fácil, ¿cierto? Sino que pensamientos un poco más positivos, no tan distorsionados, ¿cierto? No tan extremos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de nuevo pensamiento no es que, no voy a ayudar a nadie más, no me interesa lo que le pase a los otros. No sería un nuevo pensamiento muy saludable, ¿cierto? Sino que un nuevo pensamiento, una nueva creencia que se activaría frente a esas situaciones podría ser: lo que le pasa al otro me importa, pero no es mi problema, ¿ya? No me tengo por qué hacer cargo o hacerme responsable de los otros. Me importa, sí, y mientras pueda ayudar, voy a hacerlo. Pero no tengo que hacerme siempre cargo, ni debe afectarme tanto, ¿ya? Esa podría ser una nueva creencia. Y la consecuencia sería, en el fondo, mantener un estado de ánimo más estable, ¿ya? No puedo asegurar que nunca más voy a tener dolor de cabeza, ni nunca más me va a afectar nada, ni voy a tener angustia. Pero podríamos lograr no estar tan al vaivén de lo que les pasa a los otros, sino que tener un estado de ánimo más estable y con mayor tolerancia frente a los inconvenientes. Y cuando pase algo malo, yo no me desespere, ni me angustie, ni me empiece una jaqueca terrible inmediatamente, sino que logre enfrentarlo con este pensamiento, ¿cierto? No con estos otros de arriba, ya que son pensamientos más saludables, si se dan cuenta. No tienen que ser pensamientos 100% positivos, porque también hay un positivismo ingenuo ahí que no tiene por qué ser, ya, sino que sean pensamientos más saludables, que lleven a consecuencias, por ende, también más coherentes con mi salud mental. Ya les voy a subir este documento para el que lo quiera usar, ¿vale? Eso con respecto entonces a Eli, que es importante entonces que no nos disparemos los pies, no nos hagamos daño a nosotros mismos con nuestros pensamientos, ¿cierto? Eres un torpe, eres incapaz, no sirves para nada. ¿Ya? Si empezamos a poner atención a ese tipo de pensamientos que tenemos a lo largo del día, es un buen ejercicio, porque podemos ir identificando cuáles son las distorsiones cognitivas que yo más uso y de qué manera me están afectando. ¿Ya? Bien, chicos, con esto terminamos entonces las perspectivas teóricas.